con los presidentes. Aquí tenemos a un gran amigo, Alfredo Whitaker, el presidente de la isla Caimán, una isla del Caribe que rápido nos ha acogido a nosotros, a Puerto Rico, y a muchos de los que venimos subiendo. Nada, saludos, Alfredo, ¿cómo te encuentras? Bueno, saludos a todos los presidentes, amigos, hermanos. Aquí estamos, a pesar de la cuarentena, siempre nos escapamos a la oficina, trabajar un poco, seguir preparando lo que viene el fútbol. Y Iván, me da mucho gusto poderte saludar a la distancia y ver que estás bien. Te mando un muy fuerte abrazo de hermano, fraternal desde Islas Caimán. Gracias, Alfredo. Nada, los invitamos a que nos acompañen en esta conversación. Esto es simplemente un entretenimiento, un nuevo contenido que queremos brindarle a la gente de fútbol, a la comunidad que nos sigue ya de diferentes partes del mundo, no solamente de Puerto Rico. Y nada, queremos conocerte un poco más, Alfredo, antes de entrar en lo que es el fútbol del Caribe, que yo creo que es un poco especial y muy poca gente conoce las interioridades que quizás nosotros vemos. Alfredo, en este tema del fútbol, ¿cómo entraste o desde cuándo empezó tu carrera en el fútbol? ¿Cuál fue tu proceso hasta más o menos llegar aquí? Un breve resumen para que la gente tenga un background de lo que eres y de cómo llegaste y dónde estabas trabajando, etcétera. Un breve resumen, largo resumen. He sido futbolista. Comencé en el Deportivo Saprissa, en Costa Rica, a la corta edad. Asistí a uno de los mejores colegios en Costa Rica gracias a una beca, al Colegio Los Ángeles. Jugué 16 años de manera profesional. Soy profesor de educación física. Después fui árbitro FIFA por casi 10 años, fui instructor FIFA por 5 años, fui asesor de referees por un largo tiempo también, pertenecí a parte de los referees del Caribe, de la Unión Caribeña de Fútbol. Fui director de referees de la CONCACAF y de la CFU. Y después tuve la gran dicha de ser miembro del comité de referees de la FIFA. He trabajado prácticamente en todos los países del Caribe, desarrollando fútbol, desarrollando arbitraje y un poquito más. Y ahora, hace 2 años, presidente de la federación. Así que toda la vida he sido fútbol y ahora lo estamos ejerciendo a un nivel un poco más alto, con mucha más responsabilidad. Seguro, yo creo que, no, y creo que tuviste una responsabilidad muy grande, porque escuchándote ahora con el tema especialmente del arbitraje, creo que mucha gente se olvida siempre de esa área. Yo siempre hago hincapié en el tema del arbitraje del fútbol femenino, que a veces la gente como que se olvida de esa área, pero sí, son áreas vitales en el desarrollo del fútbol. Y te voy a preguntar, tengo unas preguntas que surgieron con ese breve resumen, y fue ¿qué posición jugaste como jugador? Y en el árbitro, ¿eras asistente? ¿Eras árbitro central? ¿Cuáles fueron las posiciones que manifestaste ahí? Fui arquero. Yo fui arquero de los buenos. Y como referee, yo quería ser árbitro asistente, pero por mi estatura y por mi comando me obligaron a ser árbitro central. Okay. Entonces fui árbitro central, y también por jugar fútbol ayudó mucho, especialmente a manejar los partidos. Entonces esas fueron mis 2 posiciones. Yo quiero que compartas si hay alguna, porque a la gente lo que le gusta ver en este tipo de contenido es esa peculiaridad interna que muchas veces no se dice en cualquier lugar,
que es el tema de, ejemplo, ¿cuáles fueron los lugares que te tocó o jugar o ser árbitro que realmente te impactó? Un ejemplo, yo estuve de match commissioner hace aproximadamente mes y medio en el Estadio Azteca, ¿me entiendes? Y lógicamente para alguien como yo que no estuve en nivel élite ni como jugador ni tampoco fui árbitro, pues sabía la magnitud, pero no es lo mismo estar allí, estar en el medio del campo, ver la magnitud del estadio. ¿Cuál fue esos partidos o esos lugares que tú dijiste, fíjate, estoy aquí en este lugar hoy, como que es un lugar impresionante? Pues fíjate que tuve la oportunidad de jugar en el Azteca siendo un niño, con el Deportivo Saprissa todos los años íbamos, tenía yo como 14, 15 años. Okay. Y sí, es un estadio grande, es una monstruosidad. Sí. Sin embargo, en el Caribe he vivido momentos más impactantes, como por ejemplo llegar a arbitrar a Guyana. Okay. Cuando vuelves a ver que en una parte de la cancha pues, no hay seguridad y hay cierta cantidad de gente con machetes en la mano, vienen de las fincas y están viendo el partido, y si pitas una falta en contra del equipo que ellos están apoyando, es un poquito, se asusta uno un poquito. Sí, es más peligrosa la situación. No, cualquiera. Yo creo que intentamos decir que ejemplo, que el arbitraje pues nunca ha influido, pero es que a veces hay realidades que especialmente con CONCACAF, en el caso del Caribe, tiene unos extremos muy grandes, como el que acabas de mencionar. Hay islas del Caribe que tenemos, ejemplo, las canchas que tenemos en las islas del Caribe. A veces en Puerto Rico acá nos quejamos de cómo se encuentran las canchas de nuestro país y todo, pero es que hay islas del Caribe que no hay, como decimos, no hay oportunidad. Hay cosas en el Caribe que son únicas. Sí. Porque a pesar de no tener un fútbol profesional, hay mucha rivalidad entre países grandes, por ejemplo, lo que es Jamaica contra Trinidad y Tobago. Arbitrar un partido de esos es muy difícil, muy duro. Y es eliminatorias, es peor. Arbitrar un partido de San Kitts y Nevis o San Cristóbal contra las Granadinas es muy difícil, muy difícil. Y a mí me tocó arbitrar un partido de esos, bueno, de varios partidos. Y cuando te tiene el comisario del partido que te dice, mira, este es tu primer partido que arbitras de estos equipos, le dices sí, y él te contesta, son varios los árbitros que yo he visto terminar estos partidos. Generalmente la afición los saca del estadio corriendo y te dan todo ese pánico. Y uno dice, wow, entonces ya estás pensando en 2 o 3 cosas diferentes. Sí. Y eso a nivel de los países grandes ya no se da en la CONCACAF. Sin embargo, sí hay lugares difíciles. Honduras no es nada fácil. Honduras es muy difícil. Y tuve la gran oportunidad y la dicha de jugar 4 años en Honduras. Entonces sufrí lo mismo como jugador y jugué en un puerto. Y jugué con los 2 equipos, el Vida y el Victoria. Y estos se odian a muerte, se detestan. Y cuando vienen los países de la costa norte, los equipos de la costa norte a jugar a Ceiba, aquello es un ambiente hostil, pero a la vez es un ambiente bonito. Entonces, se habla de pánico escénico. Grandes 10,000, 15,000, 20,000 aficionados cantando y bailando, pero esa es una fiesta. El pánico escénico para mí, como jugador y como árbitro, es lo que tenía yo a 15, a 20 metros. Eso sí es pánico escénico. Sí, literalmente, porque la realidad que tuviste como jugador, precisamente antes de, como 3 semanas antes del partido ese que te mencioné, que estuve en el Estadio Azteca, que fue el Club América contra, si no me equivoco, no, fue contra el Atlanta Union, creo que fue. Okay. Y como 2 o 3 semanas antes estuve en el de Saprissa precisamente,
contra el Montreal Impact. Un juego bien complicado para Saprissa. Montreal jugó muy bien, que lo dirige Henry. Y yo empecé a ver que lo que tú mencionas es cierto, se da un ambiente muy, muy bueno, pero también que yo precisamente los felicité, ese fue mi primer partido fuera, el de Saprissa, y yo precisamente los felicité porque cuando tú trabajas con organizaciones ya con tanta experiencia, con tantos años en el fútbol, es mucho más fácil y está bastante controlado, hasta la parte de los policías, en la parte gubernamental ya como que está todo, ya es una costumbre, ¿me entiendes? Ya no es algo nuevo, ya ellos saben que, ejemplo, en el de Saprissa hubo una situación importante que era que los ultras, pues era su primer partido que no iban a estar, que los habían sacado porque habían tenido un problema y era un partido importante y coincidía con que era un partido que ellos no podían entrar. Pues ya se había tomado unas medidas de seguridad más importantes para que los ultras no vinieran a hacer daños en el partido, en la parte de afuera del estadio. ¿Y qué sucede? Cuando tú ves ese tipo de organización, por lo menos en mi caso, que estuve completamente desde adentro, que tú sabes que los match commissioners tienen una responsabilidad importantísima. Antes creo que tenían más. Creo que los coordinadores y los venues ahora les facilitan mucho el trabajo. Pero tú sigues teniendo una responsabilidad y cuando tú haces las preguntas, cómo las vas a manejar, etcétera, pues ya ellos te dicen, mira, esto es así y es mucho más sencillo. Como bien dices, en el Caribe, el no ser profesional, creo que el impacto es a veces hasta mayor, porque pues no existe esa profesionalidad tampoco a mi nivel administrativo y del club, y se dan unos casos bien, bien complicados. Yo he hablado con varios árbitros sobre este tema y por eso te hacía referencia, porque siempre son detalles que muchas veces uno no comparte, pero sí están. Creo que la otra pregunta que te quería decir en referente a eso, estuviste dirigiendo a los árbitros de CONCACAF, ¿cuánto tiempo estuviste en esa dicha de manejar esa área? Hace 3 años. Y Iván, te digo así, muy sincero, y tengo un gran número de árbitros, de instructores, de asesores que pueden dar referencia a eso. Fue una de las mejores épocas en cuanto a desarrollo arbitral, los árbitros del Caribe y algunos de Centroamérica, porque se implementaron cosas y programas de desarrollo donde todos tenían la misma oportunidad. Ahora, desgraciadamente, de la manera en que lo maneja la CONCACAF para el árbitro del Caribe es muy, muy, muy difícil, porque quise meter a México por 3 semanas, 4 semanas. El árbitro del Caribe que trabaja, todos en el Caribe trabajamos. Los otros son profesionales, viven del fútbol. Todos en el Caribe tenemos que trabajar. Los jefes no les van a dar ese tiempo. Estos no van a tener tiempo para coger unos 5, 6 o 2 semanas de vacaciones con su familia, con su hijo. Aparte de eso, los días de enfermo que les dan también se van en eso y terminan perdiendo plata. Y al final del día, cuando ya se empiezan a dar los nombramientos, ya no es equitativo. Se da para un grupo de personas que son muy protegidos. Eso lo digo sin temor alguno, que son muy protegidos. Y todo el tiempo que los pocos referees del Caribe que son invitados a este programa no lo vuelven a recuperar. Sin embargo, cuando yo estuve a cargo de eso, y no solo, con Kerry-Ann Allín, que también hizo un tremendo trabajo, teníamos muchas cosas buenas que salieron de eso y muchos árbitros que ya de a poco los han ido eliminando o desapareciendo. Sí, yo creo que precisamente una de las cosas a mejorar en el CONCACAF es esa desigualdad que hay de oportunidades para este tipo de posiciones,
pues contra, sabemos que no estamos en los mismos niveles y que somos completamente distintos. Eso yo creo que es indiscutible. Pero creo que hay posiciones que se les debe permitir crecer, especialmente en el arbitraje y en otras posiciones que son mucho más fundamentales. Cuando digo no quitándole a los árbitros que no lo sean, sino que en una toma de decisiones, que tú y yo sabemos muy bien qué posiciones realmente donde se discuten este tipo de cosas, que haya presencia del Caribe y presencia real, que no sea solamente por amistad, sino por conocimiento, por ideas nuevas. Creo que es una de las cositas que debemos mejorar, y aprovechando ese enlace, ¿cómo te puedo preguntar? Si tú crees, honestamente, que he visto varios que me han llegado hasta correos, que tú sabes que tú muy bien hemos hablado quizás fuera de estas grabaciones, que a veces llegan correos de gente de las islas o del fútbol en general, especialmente del Caribe, que quieren como si fuera una confederación aparte. En este caso, muy poca gente, vuelvo y te digo, porque tengo muchas amistades en otros países, especialmente en España y en Sudamérica, que van a ver este podcast o esta entrevista. Y mucha gente desconoce que CFU existe. ¿Por qué? Porque Sí. CFU no está registrado, como quien dice, debajo de FIFA, como si fuera una confederación. Y te hago esa pregunta: si tú eres de los que crees, quiero saber tu posición y postura, si tú crees que CFU debe estar completamente aparte o si debemos seguir perteneciendo a CONCACAF, porque hay gente que plantea en esos correos que te menciono, que dicen como que mira, el CFU como que tiene más desventajas que ventajas estando dentro de CONCACAF. Y lo plantean de mil maneras. Yo creo que algunos es lógico que en unos intereses más individuales y políticos que otra cosa, pero de manera genérica, como yo lo estoy viendo, yo creo que esas posturas, pues al sembrarlas en los líderes importantes en el Caribe, yo creo que es algo que hay que pensar y reflexionar en serio. Estoy de acuerdo contigo. Ahora es cuando se tiene que sentar y analizar y ver realmente en qué podemos nosotros sacar ventaja de eso como islas caribeñas. Te pongo un ejemplo. México, que piensa que es, sienten ellos que es lo mejor que hay a nivel de CONCACAF, en algún momento piden pertenecer a Sudamérica, pero yo creo de que ya estando en Sudamérica, México no hubiera calificado a la cantidad de mundiales que hay. Ahora, para que el Caribe tenga un equipo que clasifique un mundial, eso sucede cada 20, 30 años, y tiene que ser una inversión grandísima y tiene que venir una época dorada de jugadores. Sin embargo, aislándose de lo que es la CONCACAF, hacer una confederación aparte, prácticamente todos los mundiales tendrías 1, 2 equipos, en este caso tal vez hasta 3 equipos, por cómo se está organizando ahora los mundiales. Y a nivel de mundial juveniles, cada 2 años o cada 3 años tendríamos diferentes países representándonos. O a como estamos ahorita, es muy difícil, muy, muy, muy difícil que un país del Caribe logre calificar un mundial, a no ser que sean excepciones como las de Haití en femenino. Pero lo que maneja Haití, para nosotros, el resto del Caribe, es muy difícil de manejar. Aparte de eso, siendo un país pobre, tiene demasiada ayuda, tiene mucha ayuda de todo el mundo. Entonces, esa es la otra gran ventaja que ellos. Yo creo que aportándole a eso, Alfredo, yo siempre he creído en que, bueno, el clásico comentario de que en la unión está la fuerza, ¿no? Que es tan simple como eso. Y muchas veces que a CFU le falta eso, le falta empezar a unificarse más, porque si no nos unimos nosotros mismos, los del Caribe, nadie nos va a ayudar. Y
Y entre ellos, te traigo este ejemplo que ya que estamos yendo desde lo macro, la idea más grande, hasta algo muy simple, muy específico, creo que una de las cosas que yo creo que más le hace falta al Caribe, por darte un ejemplo, y lo he hablado con varios presidentes y con varias personas que trabajan en selecciones, es el identificar esos talentos fuera de la propia isla, que están viviendo a veces en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, que tienen alguna relación. No lo digo como dependencia, lo digo por sistema, porque tampoco es que tampoco lo vayan a malinterpretar. Tengo que hacer el paréntesis, porque si no creen que en Puerto Rico acá siempre hay un tema muy delicado por la cantidad de jugadores que usamos que viven en Estados Unidos o viven en otro lugar, en todos los deportes, no solamente en el fútbol. Y eso siempre ha sido una crítica importante. Pero lo digo por el tema de que tuve la oportunidad de ir, creo que nosotros tú me corriges, tuvimos la final de la Copa Oro, fue el 7 de julio, que tuvimos reunión de presidentes ese día, en el cual, o sea, ahí fue que se llevó a votación el tema de la clasificación al Mundial y todo, que yo creo que todo se va a cambiar ahora, porque pues todo paró la fecha, etcétera. Pero creo que la semana antes, yo tuve una invitación del presidente de CONCACAF a creo que fue unos cuartos de final, y me tocó ver Jamaica, Panamá y Estados Unidos, Curazao. Creo que fue en Filadelfia, si mi mente no falla. ¿Por qué te hago este ejemplo? Te lo traigo. Curazao, cuando nos entregan en esos partidos que uno va de invitado, te entregan el listado de los jugadores, quienes empiezan de titulares, como la hoja que se le entrega a los comisionados, ¿no? Cuando estás trabajando abajo, ¿no? Pues en este caso yo estaba viéndolo desde arriba, y cuando veo la lista y veo los jugadores y veo los equipos, yo veo que Curazao casi todos juegan, lógicamente por la relación que tienen con Holanda, casi todos juegan en la Liga Holanda. Y Curazao tenía un equipazo, pero te digo de que ese día no le ganaron a Estados Unidos, que si la gente que está viendo esto quiere ver esos highlights de ese partido, ese día no le ganaron a Estados Unidos porque era que no la metían, no era su juego, pero jugaron 1000 veces mejor que Estados Unidos, tiraron mucho más, lo que pasa fue que la bola no entró, yo creo que dio el palo, bueno, pasaron 1000 cosas, y Estados Unidos tuvo una oportunidad, la metió, chao. ¿Qué sucede? Ahí veíamos un ejemplo de lo que puede ser una isla del Caribe con un equipo que se dio a respetar en un torneo continental. Te digo, yo creo que de los mejores equipos que vi en ese torneo, Curazao era uno. Y muchas veces, como bien mencionaba, apostamos a una época que nos toque de gloria, pero también yo entiendo que muchas veces, a veces no, como nuestra relación o nuestra realidad como federaciones en el Caribe, muchas veces es muy mínima en comparación a ellos, que yo hablo con la cantidad de empleados que tienen, etcétera, pues no tienen el alcance para irse a detalles tan específicos como ese. Saber, por ejemplo, cuántos jugadores pueden jugar para Islas Caimán en el mundo, tener esos detalles y hacer un escogido real con toda la data posible. Lógicamente, nosotros jugamos con las cartas que tenemos, pero si tuviésemos una unión, yo creo que ese tipo de herramientas se podría manejar a nivel CFU, por lo menos, que una organización se dedicara a buscar ese tipo de información. Vuelvo y te digo, esto es un ejemplo de miles que pueden haber, para ayudarlos a las islas del Caribe y a nuestras selecciones. Yo creo que es una de las ideas. Hay cosas importantes en cuanto a eso. Digamos, por ejemplo, estamos hablando de Curazao. Curazao tienen el pasaporte, el Dutch. Uh-huh. ¿Ya? Entonces ellos prácticamente viajan a Holanda como ir al supermercado. Uh-huh. Casi Puerto Rico tiene un pasaporte que es americano también. Uh-huh. En el caso de Islas Caimán, nosotros tenemos 2 pasaportes. Uno que es el pasaporte de Islas Caimán, que dice Cayman Island British Passport, y otro que es el pasaporte de la Comunidad Europea, igual como pero sin embargo no tenemos esa relación como lo tienen ellos con Holanda. Por ejemplo, para nosotros ir a vivir a Inglaterra, tenemos que llegar y aplicar, si no tenemos el pasaporte de la
Comunidad Europea, tenemos que llegar y aplicar por todo, como un extranjero más. Y lo mismo cuando ellos vienen a Islas Caimán. Trabajan con permiso de trabajo y como un foráneo igual. Y eso se da en el deporte. Nosotros no podemos registrar un jugador con un pasaporte británico, aún siendo nosotros colonia británica. Y la ayuda que el gobierno holandés le da a estos países, nosotros no lo conseguimos de los británicos. Entonces, no tenemos esa misma paridad en las canchas de fútbol. Seguimos un poquito más arriba, porque lo que es Martinique y lo que es Guadalupe, esa es otra historia llena de fútbol también, pero los jugadores se van muy jóvenes para Francia y los de talento terminan jugando ya con equipos profesionales, inclusive hace algunos años con selecciones menores de Francia, y ya no les permitían jugar con su país de nacimiento. Y si ves a la selección nacional de Francia, que ganó el Mundial, ahora en Rusia, el 90% de los jugadores vienen de colonias, que tienen muchos visores, que tienen academias en estos países, que apenas se ve que tienen cierta cantidad de números de jugadores y cierto volumen, buena técnica o que le apetece el ojo, se van para las academias mayores a Francia y no regresan a sus países. Y ya si no la pegan con la selección mayor, estos jugadores vienen y pueden jugar con sus países y el nivel es mayor. Y entonces regreso a lo que mencioné anteriormente. Para países como México, que dice que son wow, cuando usted ve que un país como, inclusive hace poco, Bermuda, en México le hizo la vida imposible. Y no me digan de que yo jugué con equipo reserva. ¿Ya? Son diferentes procesos. En el Caribe hay países que se pueden dar esos procesos, pequeños o grandes. Ahorita lo estamos viendo con Montserrat. Es un país muy pequeñito, pero tiene una selección donde la mayoría de los jugadores ahora viven en Inglaterra, juegan en una segunda división y cuando vienen a competir en el Caribe son difíciles de ganar, inclusive por poco ganan su grupo, ya no es lo mismo. Y en eso quedamos cabeza. Lo que pasa es que no todos los países tenemos la misma oportunidad. Sí, yo creo que diste en el clavo. Acá hubo hasta 1000 análisis. Bueno, lo que pasa es que mucha gente acá que hace análisis no está tan de lleno en todos los factores que trae el fútbol y este fútbol moderno y las situaciones que se están viviendo en temas de competiciones, en temas de la Liga Naciones, que mucha gente, por lo menos para mí, la Liga Naciones, tocando ese tema, trae por lo menos un movimiento de la selección que antes no existía. Antes nosotros quizás nos eliminábamos y en 3 o 4 años no volvíamos a jugar. Creo que la Liga Naciones vino a darle esa continuidad y también vino a quitar, que es una realidad, aunque mucha gente no lo quiera decir, vino a quitar esos famosos juegos que se concretaban, juegos amistosos, que lo que era una generación de ingresos súper gigante a esas selecciones importantes, lógico. El tener diferentes selecciones cruzándose en una fecha FIFA por un acuerdo entre federación y federación, la FIFA se dio cuenta, y la CONCACAF en este caso, que es la que nos toca a nosotros, se dio cuenta que ahí generaban un montón de dinero que ellos podrían aprovechar, y vinieron y crearon su propio torneo, y entonces los derechos de televisión lo manejan ellos, etc. Pero sabíamos antes que vimos estos famosos, por dar un ejemplo, el propio Tour de Brasil en su momento, después de ganar el 2002, creo que le llamaron Global Tour o algo así, y digo después de ganar el 2002 porque ahí fue donde más auge tuvieron, que literal estuvieron muchos años que no jugaban en Brasil, en esa fecha FIFA, de que tuvieron que ser cuántos años, y lo que generaron de dinero fue algo absurdo, porque no era lo mismo ver un Brasil-Alemania
en Londres, o exacto, en el Wembley o algo así, un Brasil y Alemania, que los mismos que tenían dinero para ver esa cantidad de equipos, esa calidad de equipos, pues quizás no tenían el tiempo para salir a verlo en un torneo internacional, lo podían ver en una fecha FIFA y acceder, y era un completo negocio detrás de eso. Son interioridades que muy poca gente conoce al detalle, y en el caso de la liga yo creo que por lo menos a nosotros nos benefició el tema de que nos daba participación, pero ahí está el famoso tema de que si el sorteo, de que si te tocó a nosotros nos tocó jugar con Guatemala, que por cierto voy a ver si lo invito a este medio, al presidente de Guatemala, que está recién entrando también. Él vino acá en septiembre 10 a Puerto Rico, y Guatemala a nosotros dio 5-0 en Puerto Rico. Y Alfredo, acá fue como que todo un caos, pero la gente y los que conocemos de fútbol sabemos que Guatemala no es de la Liga C. Guatemala lo que pasaba era que estaba suspendido y en modo de castigo lo mandaron a la Liga C. ¿Qué castigo le vas a dar a un equipo que es superior a la liga que se está enfrentando? Al contrario, el castigo no le están dando a los que nos tocó enfrentarnos a ellos. Creo que esas cosas no se ven con toda la perspectiva muchas veces abierta, y nada, yo creo que se está mejorando en algunas áreas como el de competición. Ahora digo yo, quizás faltan otras, pero bueno, creo que es una de las realidades que hay que asumir. Y hablando de realidades, te quería preguntar, aquí tengo 2 o 3 preguntitas anotadas. Ya que estamos en esta realidad del coronavirus y etcétera, ¿qué es lo más que ha sido complicado para ti trabajar en esta cuarentena, o que ha afectado mucho a la federación, el tema del coronavirus? ¿Qué ha sido qué fue lo que te cambió? Porque yo sé que le cambió los planes a todo el mundo, pero ¿qué fue eso que el coronavirus te ha afectado bastante? Me acabó el año, un año de muchos planes, especialmente en el fútbol femenino. Un año de este virus me acabó 2 años de planificación, y espero de que la CONCACAF pueda hacer algo, porque uno de los objetivos mayores míos, Iván, es llegar a dominar por lo menos el 80% del fútbol en el Caribe a nivel femenino. El 80%. Y preparamos unas selecciones fantásticas, y este año para mí era de que la selección sub-15 iba a llegar a ganar su grupo en los Estados Unidos, en el programa de desarrollo de la CONCACAF, y llegar a disputar semifinales, porque el grupo que tenemos está para eso. Tienen 2 años de estar juntos, con muchos partidos y bien desarrolladitos. El otro que también me jodió fue la sub-17 femenina, que ganó su derecho a jugar un partido con el ganador del grupo F, donde están los equipos supuestamente grandes de la CONCACAF, y creíamos que nos iba a tocar jugar contra los Estados Unidos, y habíamos preparado el equipo para participar en el torneo Dallas, salir de ahí para México, a aclimatarse en México y ganarle a las estrellas al equipo de las barras y las estrellas, como les dicen los Estados Unidos. Y ahora ese proyecto me es muy difícil, por todo lo que se está viviendo aquí en Madrid. Lo mismo con la selección mayor, que teníamos varios partidos preparados, y lógicamente la preparación de la selección mayor para participar en las eliminatorias camino al próximo mundial me la mató. Pero lo que más me duele es el trabajo que se había preparado para reanudar la liga juvenil con la sub-9, la sub-11 femenina y masculina, que desgraciadamente vamos a tener que cancelar por completo este año,
y organizar festivales deportivos los fines de semana. Pero eso fue lo que más me afectó fue en el desarrollo del fútbol femenino, y el primer torneo que habíamos organizado a nivel de fútbol juvenil e infantil, que era grandísimo, con una cantidad de partidos impresionante, que se va a tener que retomar. Yo creo que todos sufrimos el tema de planificar buenas cosas, buenos proyectos que iba a tener un alto impacto en las federaciones, y de momento pues todo eso, rompiste el papel, chao, no existe. Y fue complicado, yo creo que para todos el tema de aceptarlo. Yo, según haber hablado con amigos que no tienen nada que ver con fútbol, que tenían sus vacaciones, por ejemplo, llevaban tiempo ahorrando dinero y se iban en verano para X lugar que llevaban tanto tiempo con deseo de estar ahí, y todo eso, pues veremos qué sucede. Acá en Puerto Rico, yo creo que nosotros teníamos la liga, ya lo que viene siendo la liga superior, la LPF, como le decimos, la liga de fútbol sala que había iniciado, tenemos un montón de eventos que venían, la Copa de Campeones que íbamos a hacer la segunda edición, que es de juveniles, que la primera quedó espectacular, la transmitimos las finales por televisión y todo. Bueno, hicimos un montón de proyectos y planificaciones, que empezaba un torneo de fútbol playa, porque acá estamos abriendo a las otras disciplinas del fútbol. Y nosotros honestamente de momento, mira, pasó todo esto, ahora es recalendarizar todo. Creo que es un cambio, ¿cómo se llama? Un cambio fuerte de asumir, pero Alfredo, yo creo que también nos da una oportunidad, que me imagino que es lo que te está pasando, a trabajar la parte administrativa. No hay otra. Toda la parte administrativa que el día a día quizás no nos deja, que por lo menos en mi caso es mucha, porque el día a día en Puerto Rico es bien complejo. Yo creo que en todos lados es igual. Pues creo que nos da la oportunidad de dedicarle el tiempo que merece. Nosotros estamos haciendo bases de documentaciones, de reglamentación de fútbol base, reglamentación juvenil, revisiones de los reglamentos de esas competiciones, y no es lo mismo cuando lo hacía durante la marcha, que ahora tienes quizás el tiempo y que hay 5, 7, 10 recursos en una llamada muy parecida a esta, pero atendiendo un documento. Eso lo hemos hecho, y nada, creo que es momento de adaptarnos. Nosotros también íbamos para el Dallas Cup. Yo había conseguido un evento con UEFA, no sé si te lo había comentado. La U16 iba a un torneo de UEFA, la masculina, a un torneo en UEFA, y esa es una de las cosas de que estamos trabajando, a ver si logramos conseguir eso, a que sea anualmente. Y al Dallas Cup también teníamos un acuerdo con ellos de visitarlo anualmente. Teníamos una preparación muy similar a la que bien mencionas, y bueno, todo eso que iban para Toluca, ¿no? El de México, si no me confundo. Todo eso nosotros lo teníamos más o menos también planificado, pero bueno, los cambios fueron drásticos. Te iba a preguntar en temas administrativos, no sé si viste que CONCACAF, muchas de las federaciones de CONCACAF están teniendo despidos de sus empleados por el issue de este tema del coronavirus. ¿Has tenido que salir de algún empleado? Gracias a Dios, en mi caso, todos nuestros empleados siguen y yo los tengo con unas labores específicas, pero ¿has tenido que salir de alguno? No, y eso va en contra de mis principios, porque la mayoría de las federaciones del Caribe tiene el apoyo grande del proyecto Forward. Uh-huh. Y tiene por ahí otro apoyo también de la CONCACAF. Uh-huh. Y como comentamos antes, no tenemos fútbol profesional. Entonces yo estoy seguro de que si usted llega y hable con su entrenador y le dice, mire, tenemos esta situación que no es noticia para nadie, no podemos pagarte los $3 que te estamos pagando, pero sí te podemos pagar 2 o 2.50. Quiero que trabajes conmigo, que te aguantes, y después vendrán épocas mejores y ya veremos cómo te volvemos a reconquistar eso. Los tipos no tendrían ningún problema. Y yo a los entrenadores míos les garanticé, les di la garantía que contaban con mi apoyo en cuanto a su salario.
no sé si esto va a durar 5 meses, 6 meses. Tengo la fe de que Islas Caimán, entre muy poco, por ser un país tan pequeño, dentro de muy poco, vamos a hacer una isla, aunque mantengamos las fronteras cerradas, vamos a hacer una isla con coronavirus fuera, libre de coronavirus, y los entrenadores van a tener una cantidad de trabajo grande, porque hay mucha cosa por hacer con los niños, no solo en la parte física, sino en la parte mental. Gracias a Dios, los 3 de los que tenemos también tienen un conocimiento bastante importante de psicología, y los niños aquí se va a necesitar mucho de eso, porque imagínate, un país tan pequeño, inclusive con las playas cerradas, donde no pueden ir a las playas y no pueden salir y todo esto, imagínate la frustración que están pasando los niños. Así que no hemos despedido a nadie, no lo vamos a hacer. Los salarios se van a mantener, algunos que les ayudamos con su renta también se van a mantener. Les habíamos comprado un par de carros para que se puedan movilizar, y le tenemos una cuenta ahí en una gasolinera para que puedan utilizar cierta cantidad de gasolina por mes o por semana. Lo bueno, el precio bajó. Exacto. Increíblemente, baja el precio cuando no podemos salir. Sí. Entonces, todas sus garantías se mantienen, y dicho ese paso, estamos trabajando muy bien porque estamos haciendo una reconstrucción total de las ligas, y está quedando súper especial y muy bonito. Hasta las horas, premios y todo, está quedando muy bien. Así que entre lo malo también hubieron o se está haciendo cosas buenas. Yo creo que esa es la finalidad. Acá nosotros, gracias a Dios, también no tuvimos que salir de nadie, no he tenido nada de reducción. Y como bien mencionas, el dinero del forward, yo lo veo grande. Hay mucha gente que ve que es poco. Yo lo veo grande cuando tú lo sabes utilizar. Y creo que también esto va a demostrar, no sé si lo ves igual que yo, esto va a demostrar que estas organizaciones que fueron siempre superiores, tanto clubes como federaciones, no eran tan grandes nada entonces, porque ¿por qué estás despidiendo el 50%? Yo estuve presente en la asamblea, como si fuera la asamblea o el congreso de la Federación de Estados Unidos en febrero. Me invitó el que fue presidente, Carlos Cordeiro, que sabemos lo que sucedió con Carlos, que dio un paso atrás por la situación que hubo en Estados Unidos con el tema del femenino. Pero en la invitación que me hizo Carlos, que le agradezco porque aprendí mucho de cómo manejan ellos, uno empieza a ver también cómo se manejan este tipo de congresos en diferentes federaciones según sus realidades, ¿no? Y entre todas las cosas que aprendí en cuestiones de congreso, etcétera, de cómo ellos lo manejan, también, lógico, ellos postearon su presupuesto. Creo que esos congresos están en YouTube y completos, duran bastantes horas. Y, hermano, Estados Unidos tenía, creo que 150 y pico millones de dólares de presupuesto. ¿Qué sucede? Cuando yo vi eso, lógico, uno piensa contra Estados Unidos. Eso es lo más básico que tú vas a pensar. Pero también uno piensa en la realidad de que, espérate, como tú bien mencionabas, nos estamos preparando en tal categoría para enfrentar a tal equipo y para ganarle a ese equipo, que muchas veces, según más o menos yo estimé, ellos le dedicaban a cada promedio, si lo poníamos por promedio, a cada selección nacional juvenil o algo así, le dedicaban casi el presupuesto de toda la federación que yo manejo, a una sola selección juvenil. Cuando vienen a ver, a veces es muy difícil. Pero volvemos a lo mismo, cuando hago esas comparaciones ahora que sabes esa información y dice, espérate, esta gente manejaba unos grandes números, una gran organización, y hace poco varios de sus empleados me llamaban diciendo, mira Iván, a mí me dieron licencia hasta qué sé yo qué fecha, el otro me escribió
Iván, si necesitas ayuda, ya no estoy en la federación, me acaban de despedir. Y yo, wow, ¿qué sucede? La situación es muy compleja, pero nada, yo creo que ahí nosotros hicimos la parte responsable, que era de utilizar los fondos para asegurar las nóminas de nuestros empleados. Allá, pues lógicamente crecieron tanto que utilizaban el dinero que es lo que ellos asumen, no sé, el dinero de sus sponsors para seguir también pagando nóminas, porque lógico, es una organización mucho más grande, pero los sponsors ahora, creo que en Centroamérica, no solamente hablando de Estados Unidos, en otras partes de Centroamérica, creo que se estaban echando para atrás, y por eso es el rescate casi de lo que viene a ser FIFA, porque acá mucha gente está pendiente para ver cómo yo los puedo ayudar. Yo creo que cada federación va a intentar ayudar a sus afiliados de la mejor manera posible, pero yo creo que FIFA va más detrás de tratar de ayudar a las federaciones para eso mismo, para que no estén votando a la gente, para no se afecte ese organismo rector del país. Creo que es un tema muy interesante que todavía estamos empezando. Yo creo que esto, si se sigue extendiendo, yo creo que esto va a estar un poco más complejo y vamos a ver resultados luego, ¿no? Por otro lado, creo que para ir culminando, lo que te quería preguntar era, ya que nosotros tenemos varias opciones y lógicamente estamos esperando respuesta de FIFA final, que hemos mantenido contacto con ellos esta semana, pero ¿tienes allá una idea de lo que vas a hacer, si vas a poder ayudar como federación a las organizaciones que están afiliadas? Como que si vas a crear algún tipo de programa de ayuda o algo así. Acá en Puerto Rico, te doy un ejemplo, es que hay varios clubes que sí viven del fútbol completamente, las personas, y pues honestamente están sin trabajo. Hay otros que pues que tienen, gracias a Dios, mantienen sus ingresos de otro trabajo regular que tenían, y como esto era casi un hobby, un part-time, pues no les afectó tan grande como a estos primeros que mencioné. ¿Tienes algún programa que sea de ayuda a ellos y cómo sería, si es que tienes una idea? Sí, ya, ya está casi terminado la ayuda que habíamos aprobado cierta ayuda a los clubes. Y esto es sin el proyecto Forward, de que no estamos recibiendo plata hace poco. Pero hemos aprobado darle a los clubes, para comenzar, $10,000 cada uno por el año, para que ayudaran. De ahí aprobamos darles juegos de uniformes, y a cada club darle 50 pelotas. Okay. Entonces, eso es usted sabe que cada pelota es de 80 y 100, $200, depende de lo que sea. Entonces habíamos hecho esos proyectos, los habíamos aprobado ya eso está muy, muy avanzado. Y ahora que se presentó esta situación, habíamos discutido preparar paquetes, pero no solo para los clubes, sino también para los referees. Yo vengo de ese gremio y sabemos que cuando afecta a todos, y no se veía bien ayudar únicamente a los clubes y no ayudar a los clubes. Entonces tenemos un paquete. Este jueves vamos a reunirnos vía Zoom, como estamos ahora, y aprobarlo a la Junta Directiva, y esperar a ver en qué, cuánto y cuándo la FIFA nos va a ayudar en cuanto a eso, para hacérselo llegar a los clubes y a los referees. Ahora, también hay situación importante, porque sabemos ya de antemano de que algunos miembros del comité ejecutivo o van a tener una pérdida grande en cuanto a su salario, van a tener pueden llegar inclusive a perder su trabajo, porque aquí 100% todo viene, no sale nada, turismo, ¿sabe cómo es esto? Entonces tenemos que ver la manera de ayudarles también. Entonces nosotros tenemos un pequeño problema con mucho amor,
Seguro. Y creo de que estamos preparados para eso. Estamos preparados para que los clubes sobrevivan, porque sin clubes nosotros no tenemos selecciones nacionales. Hay mucho club de que ha invertido plata trayendo entrenadores por años con buen conocimiento, que nos han hecho la vida más fácil a nosotros con estos jugadores que ya vienen de estos clubes a las selecciones nacionales. Entonces tenemos que reunirnos con esos clubes y lógicamente o posiblemente tener que darles un poquito más que a los clubes donde no tienen esa cantidad de liga menor, los números de niños en sus escuelas. Entonces, eso es lo que tenemos. Pero estamos bien. Yo creo que, nada, yo creo que la última pregunta para cerrar era que es algo más genérico. En todos los que estás viendo subir como líderes en estos últimos años, ¿cuáles tú tienes como una buena proyección, una buena fe para ellos en cuestión de los líderes, ya sea tanto a nivel arbitraje, a nivel, lo digo por si acaso la comunidad futbolística que nos está viendo quiere seguir a alguno de esos líderes que tú ves con buenos ojos, ya que llevan buen tiempo, ya sea, como te menciono, ya sea en temas de arbitraje, fútbol femenino, presidente, qué sé yo, lo que tú quieras decir, gente que tú digas, mira, estos chamacos o estas muchachas pueden darme un buen trabajo, pueden sorprender y cambiarle un poco la realidad a la que vivimos. Bueno, en cuanto al arbitraje, yo estoy convencido de que para nuestra confederación ya necesitamos un cambio. Ya son muchos años de las mismas personas y estamos viendo un deterioro en el arbitraje. Podemos utilizar a México de parámetro y a los Estados Unidos, que son las ligas más importantes que tenemos a nivel de CONCACAF. Y cuando vemos los arbitrajes es un desastre, a pesar de tener la asistencia al VAR y todo eso, es un desastre. Y si seguimos por el resto de Centroamérica, tenemos altos y bajos, pero es por la manera en que se dan las clases. Yo quiero que Iván arbitre a mi manera y no la manera de cómo Iván se siente confortable. Si Iván toma la decisión correcta porque no señaló como yo hubiera señalado, a pesar de que tomaste la decisión correcta, hay algo que me toca. Y eso tiene que acabarse. Cada quien tiene su estilo, lo más importante es tomar la decisión correcta. No sé, Iván, a nivel de arbitraje, te pongo No, decía líderes en general, tanto arbitrar, los temas que te interesen, que pudieras exponerle a la gente que nos está viendo o escuchando, ¿no? Que dijera, mira, tal persona viene haciendo las cosas bien, en cualquier ambiente, sea un ambiente más político, deportivo, como sea. Por ejemplo, yo he conocido en este transcurso un montón de gente que quizás alguno pueda decir, mira, me gustó la proyección de esta persona, las ideas que tiene, que las cosas que piensa, que dice, que hace, que yo creo que las que realmente valen. Ese tipo de pensamiento es el ejercicio de darle a esta comunidad que nos va a ver como una persona a seguir de acuerdo al interés que tú mencionaste. Un ejemplo, por si decías a alguien de arbitraje y alguien de arbitraje está viendo esto, pues para contestar tu pregunta, sí, muy directa, yo creo que las personas a seguir ahorita es un presidente nuevo que tiene Puerto Rico y un presidente nuevo que yo creo que, y ya puede que sea un poco arrogante decirlo, pero yo creo que las ideas que tenemos y lo más importante, las personas que nos dan ese asesoramiento nos van a llegar
hacer grandes obras, no solo en la parte de estructura, sino en la parte deportiva en nuestros países diferentes. A pesar de que somos países pequeños, en el caso tuyo no tan futbolero, en el caso mío fútbol fue todo. Aquí ahora lo tenemos dividido por los ingleses, con el rugby, con el cricket y con otros deportes que tenemos que rescatar a los niños. Y con los programas que tenemos y con la gente que nos rodea, creo que vamos a llegar a hacer grandes cosas. No te puedo hablar del resto del Caribe porque unos están enfocados ahorita. De las cosas que yo más critico son de los países en el Caribe que están metiendo esa cantidad de plata en estadios, en toda esta infraestructura, que después va a ser muy difícil de manejar. Y la FIFA no les va a dar plata para que manejen el día a día de esos muebles. ¿Ya? Y la plata se tiene que invertir en fútbol, claro que se tiene que invertir en infraestructura. No tiene que ser algo enorme, tiene que ser algo cómodo, donde estamos cómodos, donde no estamos muy apretaditos, donde no tenemos tanta cosa grande, algo cómodo, bonito, que se adapte a nuestra realidad. Pero la plata tiene que ser invertida en fútbol. Y la única manera es, voy para Puerto Rico, voy para República Dominicana, voy para Ecuador, voy para Venezuela, voy para Perico y Los Palotes. Por ahí es donde se tiene que invertir la plata. Y lógicamente en entrenadores e instructores que vengan a dejarnos una escuela, que vengan a instruir a nuestros propios entrenadores, a nuestros propios árbitros, que nos dejen algo con el cual nosotros podamos trabajar y ya no tener que invertir en esa parte. Esos son los que debemos de seguir. Hay mucho presidente viejo en la CFU, de que ya no está, de que cuando él me sabe fueron 10 años, no nos dejaron nada. De cabeza. Si vamos ahora a Centroamérica, hay presidentes nuevos también, de que unos están dando tumbos, otros están por buen camino. Yo creo en Centroamérica, yo creo de que el presidente de Honduras se vuelve a sus raíces, y hablo de Honduras porque viví 4 años en Honduras, jugué 4 años en Honduras. Y sí se calificó un mundial, pero al país lo dejó en quiebra, porque hicieron lo contrario. No quisieron jugar partidos en Honduras porque vieron la plata. Y cuando tenían que pagarle a los representantes, y tenían que pagar hoteles, y tenían que pagar seguridad y renta de estadios, realmente les quedaba poquito y nada. Pero el técnico y los jugadores andaban viajando por todo el mundo, ¿ya? Pero a nivel local, el cariño y la afición hondureña, que siempre tienen un estadio, ya no lo tenían. Y no sirvió para nada. Clasificó mundial, pero toda la plata la debíamos. Cuando la FIFA les dio la plata, todo lo debían. ¿Ah? Costa Rica ha tomado decisiones, que es el país donde yo nací. Costa Rica ha tomado algunas decisiones de las cuales no estoy de acuerdo, entonces no es algo que me tenga así, wow, impresionado. Entonces no son modelos a que me impresionan ver. Y yo creo de que a nivel de CFU, pues nosotros nos vamos a comparar a nivel de CFU. Los modelos a seguir es lo que tú estás implementando y lo que yo estoy implementando. Estoy seguro que nos van a dar muchas satisfacciones, ya la estamos disfrutando. Y hay que seguir trabajando y hay que seguir buenos asesoramientos. Tenemos que buscar más herramientas y maneras de poder darle la oportunidad a los muchachos a competir. Y la única manera en eso es botando esa barda que tenemos de que en el Caribe aquellos hablan francés, español, y que estos hablan inglés.
que olvidarse en eso. En el fútbol no hay barreras. El fútbol es entendimiento, dedicación, mucho conocimiento y ganas de hacer las cosas bien. Y se hacen las cosas bien. No, yo creo que, nada, agradecido por las palabras, por el tiempo, Alfredo. Yo creo que, nada, como siempre he mencionado, que se repitan este tipo de conversaciones, que yo creo que nos ayuda tanto a nosotros como de manera interna, como al que se va a poder disfrutar de este contenido. Y bien mencionas, el Caribe le hace falta más unión y menos barreras. Lo entiendo, mucha gente desconoce esos detalles que tú mencionas de la famosa división de los que hablan habla hispana, de los británicos, de las islas inglesas, de las islas americanas. Hay gente que no conoce todo eso y cómo eso influye lamentablemente a veces en decisiones o en simplemente uniones de trabajo y intercambio de ideas, de fuerzas, ¿no? Nada, agradecido, gracias por compartirle este pequeño rato y yo creo que es muy provechoso. Sabes que cuentas con un amigo acá en Puerto Rico, ya habías venido antes, pero desde que yo estoy yo creo que disfrutas más venir acá. Esperamos que tan pronto pase toda esta situación del coronavirus que nos deje estar unidos otra vez y seguir trabajando por el fútbol. Nada, un abrazo y aquí estaremos. Iván, eternamente agradecido y que tengas un fantástico día. Estoy seguro de que muy pronto nos vamos a ver, ya sea en Puerto Rico o acá en Islas Caimán. Así será. Un abrazo. Un abrazo, hermano.